Cordial saludo, estimado docente, mi nombre es Dana Moreno. El día de hoy vamos a realizar los 5 experimentos caseros estimados para la guía número 1 del tercer periodo y bueno, espero que sea de su agrado. El primer experimento, que se llama Produce un pañuelo a prueba de fuego, vamos a necesitar 2 vasos desechables, alcohol, agua y un trozo de tela, pero que sea hecho de algodón, que lo voy a sacar de esta camisa. Y pues voy a usar unas pinzas para que el proceso no sea peligroso. Primero tenemos que saber que el grado de ebullición del agua es de 100 grados, mientras que la del etanol es de 78 grados. Esto nos va a ayudar a entender más adelante. Si nosotros quemáramos un pedazo de tela cubierto en agua, no se quemaría, no sucedería nada porque el agua lo estaría pues recubriendo, no llegaría a la temperatura para que ocurriera la ebullición, bueno, que se quemara. Si nosotros en cambio utilizáramos el alcohol solo, este pues se encendería inmediatamente. Ahora vamos a ver qué sucede cuando está con una mezcla entre alcohol y agua. Bueno, como pudimos evidenciar, el pedazo de tela, a pesar de que se prendió, de que el fuego hizo su efecto, por así decirlo, no se quemó, no se deshizo, ni siquiera tiene hollín, no tiene marcas negras, nada de esto. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el fuego consume el etanol, mientras el agua recubre y protege para que la tela no se queme. Como sabemos, el punto de ebullición del agua es de 100 grados, mientras que el etanol es de 78 grados. Es decir, que el etanol se prende tiene un proceso de ebullición a una temperatura mucho menor. Entonces, el alcohol recubre la parte exterior del billete, entonces cuando encendemos, lo que sucede es que el fuego hace el efecto sobre el etanol, el alcohol es el que se evapora. Esto es debido pues a la que la temperatura a la que se evapora el alcohol es menor que la del agua, lo cual protege, el agua es la que protege para que no se queme. Por esta razón primero se evapora el alcohol en vez del agua y mientras él permanezca pues húmedo no se va a quemar. El agua se puede decir que evita que el trapo alcance la temperatura necesaria para quemarse. Bueno, para este experimento vamos a necesitar una botella, bicarbonato de sodio, zumo de limón, agua y el globo. Lo primero que vamos es a colocar el zumo de limón con agua en el vaso. Ahora vamos a inflar el globo varias veces para que se dilate. Listo, ahora vamos a colocar el bicarbonato de sodio dentro del globo, 2 cucharaditas. Bueno, ya tenemos nuestro globo con el bicarbonato y pues lo vamos a incrustar a la boquilla de la botella. Ahora con cuidado vamos a vertir el bicarbonato dentro de la botella con el agua con el limón. Se infló la botella y vemos como acá también se expandieron las paredes de la botella y luego se infló el globo. ¿Qué es lo que sucedió? Al caer el bicarbonato del globo a la botella de agua y mezclarse con el limón, se produce una reacción química. Esta reacción produce la liberación de dióxido de carbono. La presión dentro de la botella es tan grande que el dióxido de carbono pues, se expande por todo su interior. Esto se produce porque los gases tienen esta propiedad de que se expanden por el espacio que ocupan. Pero como no estaba abierta la botella, el gas no tenía ninguna vía de escape, entonces por eso hace que el globo se empiece a inflar. De allí que el globo se infle sin que tenga que soplarse aire, porque el dióxido de carbono necesitaba pues expandirse y se expandió al globo. Así, cuando el ácido del jugo de limón, el ácido cítrico, entra en contacto con la base de carbonato, el bicarbonato de sodio, hubo lugar una reacción química que generó dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el mismo gas que pues, vemos en las gaseosas y hace estos efectos efervescentes. Y así hemos logrado inflar el globo sin aire utilizando este mismo efecto. También se puede decir que esta es como una reacción ácido-base. Este experimento se llama comprobación de solubilidad. Para eso vamos a necesitar sacarosa, almidón, alcohol etílico, mayonesa, vasos desechables y agua. Bueno, también voy a necesitar una cucharita. Procedo a colocar cada ingrediente en los vasos.
luego le añadimos agua a cada una. Lo vamos a agitar muy bien, aunque ya observamos que apenas coloqué el agua, por ejemplo, se formó de color blanco, obtuvo el color del azúcar moreno, pero la mayonesa sigue dura, sigue consistente adentro. Entonces vamos a revolver cada uno. Vamos a agitar. Y ahora lo vamos a dejar en reposo. Bueno, ya lo dejamos reposar y estos son los resultados que podemos obtener. El almidón se obtuvo una mezcla homogénea, como podemos observar. Quedó disuelto en el agua. Por otro lado, el azúcar le sucedió lo mismo. Es una mezcla homogénea. Se disolvió en el agua. Y ahora observamos el caso de la mayonesa. La mayonesa, primero que todo, en la parte de arriba podemos observar que hay como ciertos grumitos, como una especie de grumos. También, ya en el fondo, y pues con la cuchara revisando, quedan residuos sólidos, como que por más que lo agité y que reposó, no se disolvió, solo pues de pronto se colocó más pequeñito, pero siguen presentes, por lo cual no es una mezcla homogénea. En el agua se disolvió el azúcar, el almidón, pero la mayonesa no quedó homogénea. Lo que observamos con la mayonesa es que pues el agua es una sustancia polar, en cambio la mayonesa, que en su mayoría está hecha de aceite, pues es una sustancia apolar, y las sustancias polares y apolares no se mezclan, se repelen. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el alcohol. Bueno, pasamos a realizar exactamente lo mismo, entonces vamos agregando en cada vaso de nuevo las sustancias. Ahora procedemos a agregar el alcohol. Agitamos muy bien cada uno. Y vamos a esperar un momento. Bueno, ahora observando los resultados, en la mayonesa definitivamente no, o sea, antes la disolvió menos que en el agua, porque en el agua al menos había tomado un color blanco, pero con el alcohol definitivamente no, quedó totalmente separado. Con el azúcar sí se disolvió, podemos ver, sin embargo, pues en el agua se disuelve mejor, quedaron un poquito grumitos al fondo más que con el agua. Y finalmente el almidón. El almidón también se disolvió, mezcló pues de manera homogénea, sin embargo, también quedaron ciertos grumitos en el fondo, más que con el agua. Entonces podemos decir, acá se observan, acá la mayonesa. Lo que podemos así como concluir de este experimento es que pues en el alcohol disolvió el azúcar y el almidón, más no la mayonesa, igual como pasó con el agua. La teoría o lo que yo intuyo es que, por ejemplo, tanto el alcohol como el agua son sustancias polares, que disuelven también sustancias polares, y pues como la mayonesa es apolar, no es polar, pues obviamente no se va a poder disolver ni en alcohol ni en agua. Entonces esta característica me parece que es un poco similar, pero hay que aclarar que el agua es definitivamente el mejor disolvente, pues porque tiene oxígeno en sus moléculas y este elemento es el que pues produce una oxidación instantánea. Pero si hablamos del alcohol, no disuelve tan bien como el agua, pero disuelve. Pues también el alcohol etílico puede disolver muchas sustancias, por este motivo se utiliza como disolvente en fabricación de fármacos, plásticos, lacas, barnices, plastificantes y demás. Por ejemplo, también, hablando de otro alcohol, el metanol es un disolvente de tintas, colorantes, resinas y adhesivos. Un disolvente del agua, que es el líquido que más sustancia disuelve, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. Recordemos que la fórmula del agua es H2O. Respecto al etanol, el alcohol etílico, este posee 9 átomos, 2 de carbono, 1 de oxígeno y 6 de hidrógeno. Estos átomos de oxígeno e hidrógeno también le permiten tener como una cierta, en mi opinión y bueno, lo que yo entiendo, cierta semejanza a la propiedad de disolvente del agua. El experimento es acerca de la descomposición del agua oxigenada. Para eso necesitamos agua oxigenada, unos mililitros de sangre y pues unos cerillos o un palillo. Bueno, primero lo que vamos a hacer es mezclar en un vaso desechable el agua oxigenada y la sangre y ver la reacción química que va a suceder. Se le cae, se le cae. No, se cae. Bueno, esto es lo que obtenemos y está caliente.
Bueno, aquí lo que vimos fue una reacción química producida por el desprendimiento de gases en forma de espuma. También podemos ver que al colocar la sangre dentro del vaso con agua oxigenada, la catalasa acelera la descomposición del peróxido de hidrógeno y libera oxígeno en estado gaseoso. Esto provoca la espuma blanca que observamos en el experimento. Bueno, lo que sucedió con el fósforo que pudimos observar, yo lo encendí y después lo soplé para que pues quedara apagado, y en el momento de acercarlo a la espuma blanca, este como que se volvió a prender, facilitó la combustión. Y eso es porque en esa espuma blanca que observamos hay oxígeno, y el oxígeno facilita el proceso de la combustión. Respecto a la reacción y los productos que encontramos, lo que sucede es que el agua oxigenada se descompone en sus componentes agua y oxígeno debido a que actúa una enzima llamada peroxidasa, que lo encontramos en la papa y en el hígado y bueno, en la sangre. Esta enzima acelera la reacción química de descomposición. Entonces, como resultado, nos dan dos productos, agua y oxígeno. El oxígeno se evidencia por aparición de esta espuma blanca o burbujas que al acercarle una llama de fósforo no se apaga, sino que al contrario, dicha llama aumenta, ya que, como lo dije, el oxígeno favorece la combustión. Entonces la fórmula química del peróxido de hidrógeno es H2O2 y al descomponerse sus productos finales son el oxígeno O2 y el agua H2O. Seguimos con el quinto experimento, que es acerca de hervir agua en un vaso plástico o un globo de piñata. Yo escogí el vaso plástico. Materiales vamos a usar una vela o un encendedor. Tengo el encendedor y el vaso plástico. Primero pues ya le adicioné agua al vaso. Ahora pues lo voy a sujetar con unas pinzas. Bueno, con una pinza. Y voy a calentar suavemente el vaso con su contenido con el agua, con el encendedor, teniendo la preocupación obviamente que no quemarme. Normalmente si tú colocaras el encendedor en el vaso sin agua, este se quemaría, pero sucede algo distinto cuando tiene agua y vamos a observar eso. Como podemos observar, no se quema. Ya pasó un buen tiempo, podemos observar cómo quedó el vaso. Lo que sucedió que fue, pues primero que todo el vaso no se quemó. Segundo, el agua pues se calentó, empezó a hervir. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el agua tiende a absorber la energía calorífica antes que el vaso. Mientras tanto, la temperatura del vaso no aumenta por encima de la temperatura del agua. Esto permite que el agua se caliente primero y empiece a hervir y que el vaso pues no se deshaga. El agua es un líquido con una gran capacidad de absorber calor gracias a la estructura y ordenamiento de sus moléculas. Se sabe que las moléculas de agua en el estado sólido están unidas por enlaces de puentes de hidrógeno. Y por ello, gran cantidad de la energía calórica se gasta en romper dichos enlaces y pues el vaso no se derrite. Por último, vamos a grabar el submarino. Para esto vamos a necesitar una tuerca y 3 globitos, en este caso pues yo lo escogí este tamaño, y una botella plástica con agua para observar lo que pasa. Primero voy a colocar los 3 globos dentro de la tuerca y asegurarnos de que no se salgan. Bueno, ahora vamos a colocarlos dentro de la botella con agua, los globitos y la tuerca, de esta manera, y los vamos a tapar. Los globitos, nuestros 3 globos en la tuerca, la botella, y vamos a hacerlo, a presionarla, a ver qué es lo que sucede. Lo apretamos y el globo bajó, lo soltamos y sube. ¡Tarán! Esto es debido a la presión que ejerce el aire al apretar. Como el agua no se puede comprimir, lo que se comprime es el aire, así que ejerce presión sobre el tapón de la botella y hace que el globo suba y baje a medida que lo apretamos o lo soltamos, porque pues al presionar la membrana aumenta la presión dentro del recipiente y el agua, y transmite esa presión al aire dentro de la botella, dentro de la tuerca, que por tanto, pues por ejemplo los globos se llegan a llenar y luego pues por esto se hunden. Cuando la presión ya vuelve a la normalidad, el aire dentro de la tuerca, de los globos, se descomprime y expulsa el agua, por lo que vuelve a flotar. Entonces aquí está así. Bueno, muchas gracias, espero haya sido de su agrado todos los experimentos y hasta luego.